cuando Mohamed Salah acusó a Liverpool de ponerlo en una situación difícil, el fin de semana pasado. Pasó a formar parte de una larga tradición de grandes estrellas de la Premier League que hacen pública su insatisfacción. Ya sea por quedar fuera del equipo titular, por querer un traspaso o simplemente por no llevarse bien con el entrenador. Las figuras del fútbol rara vez dudan en expresar sus emociones abiertamente. ¿Cómo han manejado los clubes a estos rebeldes en el pasado? ¿Y existe realmente un camino de regreso una vez que se ha cruzado la línea? Alexander Isak en el Newcastle United, 2025. Isak quería salir del Newcastle United, pero el club no tenía ninguna intención de venderlo. El delantero sueco creía haber recibido una promesa implícita de una mejora salarial y una renovación de contrato por parte de la directiva a comienzos de 2024. Sin embargo, la estructura de liderazgo cambió ese verano, después de que el Newcastle estuviera a punto de ser sancionado con una deducción de puntos por rozar el incumplimiento de las normas de beneficios y sostenibilidad, PSR, de la Premier League. Bajo la dirección de Paul Mitchell, entonces director deportivo, se decidió que el Newcastle no podía permitirse aumentar el salario de un jugador que ya era uno de los mejor pagados del club. Especialmente teniendo en cuenta que aún le quedaban 4 años de contrato y que el club tenía dificultades para cumplir con las regulaciones financieras del PSR. Posteriormente se supo que Isak se sintió herido por la forma en que se interrumpieron las negociaciones. Y dejó claro su deseo de marcharse tan pronto como el Liverpool mostró interés en ficharlo. El entrenador principal del Newcastle, Eddie Howe, describió la actitud de Isak como una huelga, después de que el delantero de 26 años se negara a unirse a la gira de pretemporada por Asia Oriental. Además de no entrenar ni jugar cuando comenzó la temporada. Howe lo separó del primer equipo. Inicialmente, el técnico se reunió con Isak con la intención de convencerlo de regresar. La directiva insistió repetidamente en que no se le permitiría salir, pero el jugador se mantuvo firme en su postura y se negó a ceder. Las cosas, sin embargo, no salieron como el Newcastle esperaba. Finalmente, tras comunicar a una delegación de directivos que no tenía intención de volver a jugar para el club durante la última semana del mercado de fichajes, Isak consiguió su objetivo y fue traspasado al Liverpool por una cifra récord en Inglaterra, 125 millones de libras, 143 millones de dólares. No obstante, Newcastle, Liverpool, Suecia y el propio Isak acabaron sufriendo las consecuencias negativas en cadena de un traspaso largo y conflictivo. Cristiano Ronaldo en el Manchester United, 2022. Solo un año después de su sorprendente regreso a Old Trafford por segunda vez, tras 12 años fuera. 9 en el Real Madrid y 3 en la Juventus, y a pesar de terminar una difícil temporada 2021-22 como máximo goleador del United, Ronaldo volvió a quedar relegado tras la llegada de Erik ten Hag como entrenador. El 5 veces ganador del Balón de Oro informó al club en el verano de ese año que deseaba marcharse nuevamente para jugar la Champions League, pero no logró concretar un traspaso. Posteriormente, solo fue titular en 4 de los primeros 14 partidos de la Premier League bajo el mando de ten Hag. Después de negarse a ingresar como suplente en los minutos finales de la victoria 2-0 ante el Tottenham en octubre, el entonces jugador de 37 años fue excluido de la convocatoria y obligado a entrenar en solitario durante una semana en el centro de entrenamiento de Carrington. Ronaldo fue reintegrado al grupo, pero la tregua duró poco. Tras la victoria 2-1 ante el Fulham, justo antes del parón por el Mundial de Qatar 2022, el periodista Piers Morgan publicó una entrevista con el futbolista. El internacional portugués, ausente en ese partido por motivos de salud, afirmó que estaba siendo forzado a salir del club y lanzó duras críticas contra prácticamente todos los aspectos del Manchester United moderno. Ronaldo aseguró que no respetaba a ten Hag, dijo sentirse traicionado por la directiva e incluso se quejó del estado de las bañeras de agua caliente en el centro de entrenamiento. El club no tuvo conocimiento de la entrevista hasta poco antes de que Morgan publicara fragmentos explosivos en redes sociales. Ese mismo fin de semana, el Manchester United anunció que había tomado las medidas correspondientes, que incluían acciones legales contra Ronaldo por incumplimiento de contrato. El 22 de noviembre, ambas partes acordaron la rescisión inmediata del contrato. Ronaldo no recibió ninguna compensación económica. Jugó el resto del Mundial como agente libre hasta la eliminación de Portugal en cuartos de final. Y en diciembre se incorporó al Al-Nassr de Arabia Saudita. Pierre-Emerick Aubameyang en el Arsenal, 2021. El Arsenal consideró que el delantero había acumulado demasiadas faltas disciplinarias. En marzo de 2021 fue excluido por llegar tarde al derbi del norte de Londres contra el Tottenham. En diciembre, se le permitió viajar a Francia para visitar a su madre enferma.
con la condición de regresar el mismo día y presentarse al entrenamiento al día siguiente. En lugar de ello, volvió a Inglaterra el día que debía entrenar, y además el club no quedó satisfecho con su incumplimiento de los protocolos de pruebas de COVID-19. El entrenador Mikel Arteta no mencionó problemas en la rueda de prensa previa, pero justo antes del partido contra el Southampton anunció su ausencia por motivos disciplinarios. 3 días después, Aubameyang fue despojado del brazalete de capitán. En un comunicado, el Arsenal declaró que el jugador no volvería a ser considerado para la selección del equipo. No volvió a jugar con el club. Entrenó en solitario, aunque fue convocado por Gabón para la Copa Africana de Naciones. Dio positivo por COVID-19 antes del primer partido y luego sufrió problemas cardíacos. El último día del mercado invernal viajó a Barcelona. Más tarde declaró a The Athletic: quería forzar la situación. Solo quería irme. El Arsenal se enteró del viaje por redes sociales, como quedó registrado en el documental All or Nothing de Amazon. Finalmente, ambas partes rescindieron el contrato de mutuo acuerdo para facilitar su fichaje por el Barcelona, de forma similar a la salida de Mesut Özil un año antes. Diego Costa en el Chelsea, 2017. El origen de la ruptura se remonta a enero de 2017, cuando el Tianjin Quanjian de China presentó una oferta muy lucrativa. Antes de un partido contra el Leicester, Costa discutió con el preparador físico Julio Tous, lo que provocó su exclusión por parte de Antonio Conte. Aunque terminó la temporada y ayudó al Chelsea a ganar la Premier League, Conte afirmó después que ya se había acordado su salida en verano. Costa lo negó, asegurando que Conte le informó por mensaje de texto que no contaba con él. El delantero se negó a regresar a Inglaterra para la pretemporada y permaneció en Brasil, siendo multado con 2 semanas de salario. Se alcanzó finalmente un acuerdo con el Atlético de Madrid por más de 50 millones de libras, aunque no pudo jugar hasta enero por una sanción de la FIFA. Costa no volvió a disputar un solo partido con el Chelsea. El episodio contribuyó al deterioro de la relación entre Conte y la directiva, y fue uno de los factores que derivaron en su despido en 2018. Carlos Tevez en el Manchester City, 2011. Tevez solicitó un traspaso alegando una ruptura irreparable con directivos del club. Perdió su lugar en el equipo y fue acusado por Roberto Mancini de negarse a ingresar en un partido de Champions ante el Bayern Múnich. Fue multado, suspendido, despojado del brazalete de capitán y apartado del primer equipo. Tras regresar a Argentina durante 3 meses, ambas partes comprendieron que el conflicto no beneficiaba a nadie. En febrero, Tevez regresó, ofreció disculpas públicas y fue reintegrado. Un mes después volvió a jugar y tuvo un impacto decisivo desde el banquillo, ayudando al City a ganar 6 partidos consecutivos y conquistar la Premier League. Permaneció una temporada más antes de fichar por la Juventus en 2013.